56 años, es irlandés de Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido, DJ, músico, compositor, productor, música de películas, producción de discos, un laburo inconcluso con Sinéad O'Connor, se llama David Holmes, está con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias, carajo. Vino con Javi Zucker. Javi, querido, un placer tenerte una vez más. Gracias, Está viniendo, Javi. Está viniendo seguido, Está viniendo seguido. Lo primero que quiero preguntar, Clemen, ¿cómo está con el acento? No, el acento está bien. You have a great accent, so it's easy to translate. Thank you for that. The Irish accent is the most easiest accent to pronounce because we pronounce all our syllables. It's very musical. It's very musical. Ok, dice que el acento irlandés es el más fácil. Dice que es más fácil porque pronuncian todas las sílabas. Es musical. Está buenísimo. De humo. Estaba diciendo fuera de aire que está enamorado de la ciudad. No, hablemos de el amor por el impacto de la ciudad y el Boca River. Porque sé que fue al Boca River y eso me parece que es un impacto fuerte para un futbolero hincha del Celtic. What happened to you when you met this city Buenos Aires, and when you went to see Boca River? What happened to you? The only thing that I can say about the football, it was completely transcendent. In fact, it didn't actually matter completamente trascendental about the quality of the football. No le importó la calidad even though del the quality Fue was really, pésimo really good. But the atmosphere and the religious, it was like a religious ceremony. Okay. I have never, I've been to a lot of derbies, like Manchester United, Man City, Liverpool, Arsenal, Celtic Rangers is crazy. Yes. But that is amateur. Okay. Amateur fans compared to what happens in Boca. Ok, dice que lo que le pasó acá fue absolutamente trascendental y casi religioso, la atmósfera que se vio, más allá de cómo se jugara, lo que importaba era la atmósfera. Dice que fue a muchos derbis, a muchos clásicos, y dijo Manchester City contra el United, Arsenal contra el Liverpool, y también Celtic Ranger, que es una locura. Es una locura, pero al lado de esto es amateur. No, es impresionante, porque te digo, el clima en la Bombonera el otro día era una maravilla, o sea, estaba explotado, era una cosa muy impactante. Incluso para nosotros que yo vi 20 clásicos en la Bombonera. La previa. Era impactante igual, ¿viste? Los hinchas de Boca despidiendo al equipo también con los fuegos artificiales. Fue muy lindo. They are saying that it was very... Y el barrio, preguntale si caminó un poco por la Boca, porque la Boca no ver las dos con los bares, cumbia puesta, la gente chupando birra a la salida, te hablo, que era una fiesta, era digno de verse. Did you take a walk by La Boca neighborhood? After what? Fantastic. It reminded me of like going to the East Village of New York, but back in the 80s, 90s. Okay. Los 80 East Village. Where there's a vibe. Yes. And there's just things happening everywhere. Yes. And you kind of need eyes at the back of your head. But beautiful atmosphere. We went to this incredible restaurant called Don Carlos, which is the most... Fuimos el día anterior. Claro, sí, ya sé. Yeah, Javier, I have to say, has been the most amazing host. It's the best restaurant. And everywhere I go, everyone just loves him. But the more time I spend with him, I understand why so many people love him, because he is very important for the city and his passion for music. Which is the main reason why I'm here. I'm not here to see the football. Yeah, I know. But it was the perfect, the stars aligned. You know, I had the football and then some gigs, and then we're going to go and see Oasis. Okay, I will stop you there because it's very long, but... Dijo que primero la Boca le hizo acordar al Nueva York de los 80 y los 90 del East Village, porque está todo el tiempo pasando cosas, necesitas ojos en la nuca para agarrar todo lo que está pasando. Y después, bueno, fueron a Don Carlos, que lo llevó Javi Zucker, y dice que Javi fue el anfitrión más grosso que podía tener, porque a cada lugar a donde va, todo el mundo lo quiere a Javi, y cada día que pasa con él, se va dando cuenta cada vez más por qué es tan grosso Javi. Y además dice, no vine a ver el partido acá, pero bueno, se alinearon las estrellas y de repente se armó una cosa que tiene la fiesta con Javi, fue a ver el partido y el fin de semana van a ver a Oasis. Bueno, entremos por ahí entonces. ¿Cuál es el vínculo que tiene con Oasis y con Noel Gallagher, que lo desarrolle? Porque hay mucha gente que no lo sabe. Can you tell us about your bond with Oasis and Noel Gallagher? Because many people doesn't know that you are related with him. Well, they're Irish. Second generation, but they're Irish. Very much so. Their mother and father were from County Mayo.
but they grew up in Manchester. Actually, Javier was telling me what you guys were talking about. Yes. Before I came on, about breaking up relationships and the songs. Yeah. That were when I've only had 2 girlfriends. Okay. Traducir hasta ahí, ¿querés traducir hasta ahí? You want me to translate? You believe that? You believe anything? Let me just finish the story. I finished with 1. Yes. We were together from 15 to 25. Okay. And then I met the woman that would become my wife and the mother of our daughter. And we fell in love to Oasis's first album. Definitely, beautiful. maybe. Oh, beautiful. Beautiful. Yeah. That was our, falling in love record, Yes. Because she was a fan. And, back then it was in like mid-90s. So there was no internet. You had to buy the records. Yes. So in her house, she had the records. So we used to play it all the time. Oh, I'm gonna cry for that era. Dice que primero el vínculo con ellos también es por Irlanda, pues los padres de los Gallagher eran irlandeses. Él es irlandés. Después, obviamente, se mudaron a Manchester y ahí nacieron los Gallagher. Y dice que Javi le tradujo lo que estábamos charlando antes de las parejas. Y él dice que tuvo 2 parejas en su vida. La primera novia, entre los 15 y los 25. Y después, cuando se separó, conoció a la que es la madre de su hija. Y se enamoraron escuchando el primer disco de Oasis, Definitely Maybe. Impresionante. Un disco que los unió, que aparte era la mitad de los 90, cuando sale ese disco, no había internet, tenías que ir y comprarte el disco, escuchaban las canciones juntos y demás. Le quiero preguntar si había una canción o todo el disco. There was a song of that record, or was the whole record? Cigarettes and alcohol. Cigarettes and alcohol. La dijo. Están empezando con esa. Cigarettes and alcohol. Is it my imagination? Yeah, it was Shows are starting with that song? No, with Hello. Hello. They play that when they do the Bosnan, that football celebration where everybody puts their arms. Yeah. But they turn their back to the band. Yes. And they just bounce up and down, and then that kicks in, and then it all kicks off. Dice que bueno, esto es lo que está pasando en los shows afuera, que mucha gente se abraza, se da vuelta como para hacer un coreo. Pero bueno, espera a ver lo que va a pasar en Argentina. Wait to see what's going to happen this weekend. ¿Estuvo alguna vez acá? Have you ever been here? Well, actually, Noel Gallagher told me. Spiral Carpet and that story. Noel Gallagher said to me, if you're going to go to any of the Oasis gigs, go to Buenos Aires. He says, it is the best. He says, it's unbelievable. And he also told me the same. He says, Buenos Aires is an amazing city. It's just, the people are fantastic. The food is outrageous. And he is right. Dice que Noel Gallagher le dijo, si vas a venir a algún show de la gira, anda a Buenos Aires. Sí o sí. Lo mismo, anda a ver la ciudad. A comer. Que está todo buenísimo y la comida es fantástica. Pero bueno, Noel Gallagher le dijo, anda, vení a verlo acá a la Argentina. Yo le quiero preguntar a Clemen, cuando agarró ese disco con esta pareja, ¿cuánto logró indagar en quiénes eran estos pibes, de dónde salían, todo eso? First time you grab in your hands, Definitely Maybe. Did you know them? What did you know of them that time? And what did you get to know about them without internet? Well, it's a small world. Yes. The music business is a small world, especially in the UK. And I was, in the 90s, during that time, I was very highly in demand. Mm-hmm. As a DJ, I was like doing 3-4 nights a week. It was pretty crazy. And so I was in and out of all these different kind of scenes, and we knew the same people, and I was really good friends with Primal Scream. Yes. Who are they signed to Creation as well. And then just over the years, I've actually never met Liam. You never met Liam? No. No? Oh, never. Wow. No. I've only met, because I produced Who Built the Moon? Yes. Like the High Flying Birds. Yes. But that was an Oasis, I've a brilliant experience. Like, I love Noel. I love working with him. He's actually one of the most talented musicians I've ever worked with. And I say that with, like, I've worked with a lot of really great musicians. And he is just, he's up there with the best, like
He is really creative, incredibly great with sound and pedals and, you know, and just really instant. You know, he just plays and it's like, oh, that's good. Oh, beautiful. Ok, dice que en realidad no le costó mucho porque la escena, era un mundo bastante pequeño, la escena de Inglaterra, del Reino Unido en ese momento. Él era un DJ muy requerido, 4 veces por semana mínimo estaba tocando y además tenían en común a los Primal Scream que habían firmado con Creation Records y tenían ahí como el vínculo bastante a mano. Lo loco de todo eso es que a Liam no lo conoció nunca, que su vínculo es con Noel, que obviamente recién estaba contando que produjo el primer disco de High Flying Birds y que Noel es una de las personas más talentosas con las que trabajó en su vida, claro, sí. Es un tipo que explora, que prueba sonidos y que además tiene algo que es instantáneo, que el chabón toca y dice, esto está bueno. Lo cual es bastante creíble. Sí, me parece un genio. En los docus te das cuenta, cuando cuenta la historia de Ozzy, que tenían unos temas, él los agarró, los produjo, los convirtió en lo que son. Sí. Eran canciones normales, la toca el chabón y la convierte en eso. Sí, es una suerte de genio. Bueno, le quería preguntar también a David Holmes, nuestro invitado es DJ, y va a tener una fiesta el jueves 13 de noviembre. Javi, ¿cómo es la fiesta? El jueves 13 de noviembre, donde ni te hicimos hablar. No, todo bien igual. Para mí es un honor que esté él hablando, que esté acá. Es impresionante la cantidad de música que tiene encima. ¿Fue a tu disquería? Fue a la disquería, pero digo, él hizo la música de Ocean Eleven, por ejemplo. Sí, produjo los Primal Scream. Produjo a Primal Scream. Estaba produciendo a Sinéad O'Connor cuando murió. Ahí le preguntamos. Ahí vamos para ahí. Nada, sus discos son alucinantes también, están buenísimos. Y tocan en Ovok el jueves. Tocamos en Ovok, que es un lugar nuevo, que es muy lindo, todo de madera, piso de madera, con un buen ¿Dónde sistema queda? de La Valle 345 a las 10 de la noche. El antiguo Bahrein. Exacto, el antiguo de Bahrein. Ok, bueno. Jueves. Este jueves están todos invitados. He was speaking very good about you and your work. He says I'll give you that. You have a lot of music. Le podemos preguntar por las bandas de sonido, sí, ¿no? Quería, el tema de ser, pienso, mientras lo escuchaba, cuando uno piensa cómo se formó musicalmente, mucho infieren tus hermanos mayores. Sí. ¿Cómo es en una casa que hay 10? O sea, hay 10 estilos, 10, no sé si se llama mucha edad de diferencia. ¿O cuánto influyó ser el décimo de 10? When you have older brothers, maybe they give you their records and that's how your musical education starts. 100%. You have 10. You're the 10th. You are the youngest. 9 older brothers. Yeah. You're the number 10. You are the 10th. That's a lot. How was that? Your brothers gave you the records. You listen to them. Well, it was actually, my brothers and sisters. Yes. Obviously, it doesn't take a rocket scientist to realize that we were Catholic. Yes. But I was a total accident. So I had a sister who was like 20 years older than me. Ah, you were a really accident. Yes. Okay. Yeah. Tiene una hermana 20 años más grande. Sí. ¿La que le sigue o no? So when I was like 7, 8, I was like, all the records in my house were like the Sex Pistols, the Clash, the Jam. And my mother had a great love of music. And she was into film soundtracks. Yes. Like Midnight Cowboy and Once Upon a Time in America. She worked in that film? No, she was a cleaner and a seamstress. Okay. And she brought up 10 kids. We were very working class, family, 10 children in a house, 3 bedrooms. But we were also growing up in a civil war, which was right on our doorstep. So when COVID happened, it wasn't new to me. Okay. Because I spent a big part of my youth locked down. Okay. Because I wasn't allowed out. Okay. Like during the day, fine, but at nighttime, you're not allowed out. Okay. Because there was bad stuff going down every night. And, but when you have so little time or so little, options, we had 3 channels on our TV. We had a record player and your imagination. Beautiful. It sounds beautiful. Yeah. I'm also ADHD, which I didn't know until like the last sort of 5-6 years. Yes. So back then I was just obsessed. Okay. Like obsessed. And then I spent so much time watching films
because we had the VHS video. Okay. You know, it came out in the early 80s. Yes. And so I just spent the early 80s just devouring really great cinema. Okay. Like loads of great films that I'd never seen, like, you know, The Warriors, you know, The Wanderers, Saturday Night Fever, Quadrophenia. Oh, I will stop you there because it's a very beautiful story. Bueno, voy por partes. Obviamente no hay que ser científico para saber que eran católicos, muy católicos, y creció en Irlanda en medio de la guerra civil. Cuando él es un accidente, él es el último hijo, medio que se les escapó un tiro a los viejos. Bastante después vino de la Sí, tiene una hermana que le lleva 20 años y en su casa había varios discos, disco de los Pistols, de The Clash, de The Jam, y aparte a la madre le gustaban mucho las películas, la madre trabajaba en la casa. Él creció encerrado, dice que de hecho cuando vino la pandemia, casi que para él no fue nuevo, porque como pasaban muchas cosas afuera de la casa, estaba todo el tiempo encerrado escuchando música. Hace unos años también se enteró que forma parte del espectro, no me acuerdo cómo son las siglas, pero es ADDH, algo así. Perdón por decirlo mal, es una parte que entienda del todo bien yo, pero que eso también hacía que estuviera todo el tiempo concentrado en lo que estaba viendo. A principios de los 80 aparecieron los VHS, entonces estaba todo el tiempo viendo películas que lo volvían loco, como por ejemplo The Warriors o Quadrophenia, que es la película de The Who, y bueno, Saturday Night Fever también, ahí va, como vio un montón de películas y todo eso forma parte de su educación. Son películas obviamente musicales y me imagino que de ahí, te podría preguntar si de ahí viene su amor por las bandas de sonido. From there is where your love for the soundtracks come? Absolutely. Because that's what I mean, like, back in the 70s, we didn't have much. This is something that I've only realized quite recently. Well, over the last 10 years. I think the biggest privilege in this world is to be loved. Okay. And I lived in a family. I came from a family that loved each other. Yes. And we had a profound respect for our parents. So I had the best childhood, even though there was a civil war going on. Okay. I lived in it was like a shop of just treasure. You know, I was finding records. My sister was a punk. You know, my brother was like into the Jam. I was like getting all this stuff and then just watching all these films. That just fueled my mind. And it just, you know, in life you go on a process. And I never even thought you could dream of doing what I do for a living. I just never thought, I didn't even think a dream existed. But because of my I was actually going to school without realizing I was going to school. Because I was devouring things. And because I had so many brothers and sisters, I had access to all this stuff. And then when it came to my birthday, Christmas, you know, music, clothes. And then you discover girls. Okay. And then I started DJing when I was 15. And then it's just been a continuation. Beautiful. Dice que hace poco se dio cuenta que el privilegio más grande que hay en la vida es que te amen. Y él se dio cuenta de grande que creció en una casa que, si bien del lado de afuera había una guerra civil, en la casa había puro amor, y que además era como un lugar lleno de tesoros, porque tenía una hermana punk, un hermano que le gustaba The Jam, y todo el tiempo estaba en un estado de constante descubrimiento, y eso hizo que fuera todo como muy natural en su vida. De hecho dice que iba al colegio sin pensar que estaba yendo al colegio, directamente era un privilegio que tenía constantemente, de todas las cosas que le estaban pasando. Así que de esa manera se fue formando, venían los cumpleaños y era discos y ropa todo el tiempo, pero ropa obviamente canchera y demás, y bueno, y después descubrió a las chicas y ahí se hizo DJ. Es una enseñanza muy profunda la que deja, porque la familia puede ser tu peor condena también. Si vos vivís con gente que no te quiere, no tenés a dónde escaparte, estás adentro de una casa, los casos de maltrato, y él me encanta que reconozca ser querido, ser amado como lo mejor del mundo. Armó una carrera como DJ, como productor, tiene sus propios discos, pero quedó flotando la idea de que conoció a Sinéad O'Connor en un momento especial de su vida y que estaba laburando en una producción en el momento que murió. La pregunta que le haría para entrarle
al tema es quién es para él, o quién era para él, y quién es para él Sinead O'Connor. Okay, maybe you understood. He mentioned Sinead O'Connor. Yes. We know you were working with her at the final moments of her life, and it's a double question. What was Sinead O'Connor for you before you worked with her, and what is now for you, even haven't met her? I mean, she's a hard woman to. I mean, well, she's not actually to me. I loved her because she stood up to power. Yes. And she called things out for what they were. She put her complete career on the line for standing up to power within the Catholic Church. Yes. And she got cancelled really badly. And she never, ever changed her stance. And she was right. And... you know, I met Sinead at Shane MacGowan's 60th birthday party. And I just met her. We weren't introduced. She just walked into my path. And I says, hello, my name's David Holmes. I would like to make an album with you about healing. About healing. About healing. Mm-hmm. And she said, and her ears pricked up, you know. And she was like, oh yeah. And then she called me. She exchanged numbers. And then I sent her a piece of music. And then she called me and she says, about literally a few weeks later, she called me and she went, I'm moving to Belfast. Okay. And I was like, when? And she was like, I'm in the car. And she arrived to Belfast and I put her, you know, I had this little house, small bungalow, really private, cozy, you know. And I put her in there and we recorded 2 tracks and she was in a really bad way at that moment. You know, she was in a bad state mentally. Okay. And the first song that we recorded was a song called Milestones. Okay. Because she had just returned from LA where she had that experience with the Dr. Phil. Mm-hmm. Do you remember when she was crying on TV and talking about her mental health? And yes. You want me to translate up till here? Okay. Okay. Yeah. Dice que la admira mucho y la admiró siempre porque es una mujer que se plantó siempre contra el poder y que lo hizo también contra la Iglesia Católica en un momento que era muy difícil. Nunca dejó de hacerlo, aunque la cancelaron. Era una época que no usábamos la palabra, pero es cierto que la prohibieron de todos lados. Para aquel que no lo sabe, pues rompió una foto del Papa en Saturday Night Live. Y eso vino una quema de sus discos, promovida por diferentes sectores de la iglesia, etc. Exacto, y nunca cambió su posición ella. Y un día, en la fiesta del cumpleaños número 60 de Shane MacGowan, que era el líder de The Pogues, él la ve y se la cruza y él le dice: hola, soy David Holmes. Me gustaría trabajar con vos y producir un disco sobre sanación. Healing. De sanar. Y ella le llamó la atención, intercambiaron teléfonos y un tiempo después ella lo llama y le dice: me estoy mudando a Belfast. Y él le dice: ¿cuándo? Y le dice: ahora cuándo, estoy en el auto, estoy yendo para allá. Y él tenía como un pequeño búngalo, como alejado, para ir a grabar, y se juntaron y grabaron la primera canción que se llamaba Milestones, que es una canción sobre una experiencia que ella había tenido en Los Ángeles en la televisión con un personaje que se llama Dr. Phil. Con Dr. Phil. Sí, dale. You can continue. Okay. And then we while she was in that house, she wrote a song called Where Souls Are Worth Much More Than Dollars. Okay. And that is an extraordinary song. That just, I think, trying to describe. I don't think it's my. It's not up to me to explain what these songs are about. Okay. But I think when people finally hear the album, it'll become clear. So we did those 2 songs, but she wasn't in a great place. And then she went back to Bray,
where she lives in the south of Ireland. Okay. I live in the north of Ireland. Okay. And I never heard from her for, I think, a year and a half. And then we have a mutual friend, this Irish legend, BP Fallon, his name is. He called me up and he says, would you consider getting back with Sinead? Because I just hung out with her and she really wants to get back together. And I was like, absolutely. My door is open anytime. And because I think it's important that everyone in this world is so easy to judge. Yes. But ultimately, people are just going through their own experience of mental health. Sinead's mental health was just more extreme than what everyone suffers, you know. So I didn't have any judgment. I was like, absolutely, you know. And then we spoke on the phone, and then we went on a journey and finished the album. And then she you know, very, very unfortunately, I do believe that she died of a broken heart. Okay. Because she had lost her son. Yes. You know, beforehand, and her son Shane, he was the spitting image of her. He was her blue eye, as we say in Ireland, you know. Okay. So I you know, nothing suspicious happened. I just think her body, her soul, couldn't take it, you know. But yeah, an extraordinary woman, but so funny. Okay. Ridiculously funny. Okay. You know, and very dark humor. ¿Sabes como quién la veo a Sinead? Siempre pasa el final trágico, pareciera que uno está adentro. Pero a Juana. Pensaba en Juana, una mina única, especial, graciosísima, con un humor, una data, una información. Pero traducí, perdón. Sí, decía, yo me olvidé de traducir algo antes, que es que cuando empezaron a trabajar ella estaba muy, muy mal. La primera canción era Milestone, la segunda era cuando las almas valen más que el dinero. Él dice, no me corresponde a mí interpretar a la canción o decir de qué va la canción, pero después de ese tema dejaron de tener contacto por 1 año y medio. Ella volvió al sur de Irlanda, él vive en el norte de Irlanda, y en un momento una leyenda irlandesa que se llama BP Fallon le dijo, che, estuve con Sinead y le gustaría volver a trabajar con vos. Y David le dijo, absolutamente, yo estoy para eso. Se juntaron a trabajar e hicieron un disco. Dice que es un disco que nunca salió a la luz. No, ella muere y el disco está ahí guardado. Sí, después obviamente sucede el fallecimiento de ella y él lo que dice es que es muy, muy difícil ponerse a juzgar la salud mental de la gente, sobre todo cuando la salud mental de Sinead O'Connor tenía como una condición más extrema. Él lo que dice es que considera que ella murió de tener el corazón roto. Un tiempo antes había muerto su hijo Shane y eso la dejó devastada. Y dice, no creo que haya habido nada extraño en ese fallecimiento más que una persona que murió por amor, por el corazón roto. Le hago una más de Sinead O'Connor. Saber si leyó las memorias que escribió, porque acá hemos hablado con Juan Sclar en una columna de una persona que había crecido en una casa también bastante encerrada, con la religión muy presente, pero con una relación con la madre como muy difícil, como justamente un contrapunto a la infancia que tuvo él, una cosa de menos amor. También dijo eso, que no me quiero olvidar de que dijo que tenía un gran sentido del humor y muy oscuro. Did you read her memories? Because he grew up in a very Catholic house, but with a mother who wasn't as lovely as your mother. So maybe, I don't know, you read that and you understood a little bit more of her life. Sure. I mean, but I read that book deep into my relationship with Sinead. Okay. You know, and we spoke about it. And, you know, I thought it was a fantastic book. And I did the audiobook because the audiobooks suit my brain better. She actually says to me, get the audiobook because the funny bits are much funnier. You know, I mean, yeah, I mean, like she had a life, a very unique upbringing, and comes from, you know, mental health is obviously goes back to, you know, how her mother obviously had mental health issues.
So a lot of these things are hereditary, and they, you know, they kind of worm their way into other, you know, your own, you know, system, DNA. You know, it's kind of it's a shared thing. A lot of these things are you know, like that. You know, they're like genetic. Yes, okay. Almost, you know. Ok, dice que el libro le encantó. Escuchó el audiolibro porque Sinead misma le dijo, escuchá el audiolibro que los chistes salen mejor. O sea, que las partes graciosas van a ser mejores. Y dice que sí, que lo leyó, sobre todo lo escuchó cuando se relacionaba con ella y que la parte de la madre le llamó la atención porque también dice que esas cosas, la madre también tenía muchos problemas de salud mental y que de alguna manera siente como que le pasaron, fueron por el ADN a ella, claro, por decirlo de alguna manera. Hay algo que a mí me gustaría preguntarle, no sé. Dale. Ya estamos pasados, pero metele una más que... Una más. La verdad que podríamos hablar una hora más, pero bueno. La pregunta es que viene Oasis, la semana pasada vino Primal Scream y vino Massive Attack y le quiero preguntar cómo era ser DJ en el Reino Unido en la primera mitad de los 90. Sí, claro. This weekend we are going to see Oasis, but last week there was 2 gigs from Primal Scream here in Argentina, one from Massive Attack. And when I look back 30 years ago to the United Kingdom, I see a revolution, a very, very beautiful era. I want to ask you, how was it to be there with everything happening all the time? I mean, I think I always look at, we call it acid house. Yes. You know, like 1988 onwards. That was the explosion that really opened up so many different possibilities that went in so many different directions. Everyone that was a part of that scene had all come from different tribes. Acid House was the uniting of the clans, you know, and their sartorial wardrobes were replaced by comfortability. But only, you know, to a certain extent, you know, that was a short-lived thing, you know, depends what clubs you went to. A lot of people still like to dress up. But it was really fantastic, exciting. It was profoundly life-changing. Because, let's be honest, it was, at that moment in the UK and Ireland, pretty bleak, pretty dark. And then suddenly, ecstasy in its purest form, mixed with this incredible music, and it just exploded. And out of that explosion became thousands of possibilities. Bands who were bands were changing the way they looked at music. You know, there were all these different splinter groups, genres, subgenres. People were off just doing their thing because people were so inspired by the ecstasy acid house experience that there was like, I want to do this forever. You know, that's what happened to me. I was like, I want to do this forever. You know, I want this to last for as long as I live. Because every time I was going out, I was having the most amazing experiences, meeting incredible people, being turned on to like so much beautiful things. Like Andrew Weatherall, who produced Screamadelica by Primal Scream. Like he was like a mentor to me, you know, like he got me into so much things. He was a bit older, but super smart, really generous with his knowledge, you know, generosity of spirit was, you know, it's beautiful. And a lot of those people Andrew passed away, unfortunately, in 2020, but we were friends until he died, and I'm still friends with Primal Scream and so many other people in that magical period. I always say that was our 1960s. Okay, yes. You know, because it was new, you know. Yes. Lo que dice es que a fines... It belonged to us. Yes. You know? Dice que a fines de los 80 era todo muy oscuro en Inglaterra, en Irlanda, en todo el Reino Unido, y de repente aparece el acid house
se convierte en una revolución musical que todo el mundo se vuelve loco. Y al principio empiezan a cambiar hasta la manera de vestirse para ir a los clubs. Antes, como dice ahora la piba, se montaban. Después empezaron a poner más cómodos. Pero en el medio de todo eso aparece el éxtasis. Y con el éxtasis se armó como una revolución de la música y el amor que hace que todo el mundo tenga ganas de salir, que todo el mundo tenga ganas de crear. Se abre un mundo de posibilidades donde todo el tiempo se encontraban todos con todos y que cada vez que salía, vivía una de las mejores noches de su vida. Ahí conoció, por ejemplo, a Andrew Weatherall, que es el productor de Screamadélica, que para él fue un mentor absoluto y con quien estuvo en contacto y amigo hasta que murió en 2020. Él sigue siendo amigo de los Primal Scream, pero dice que para él eso fue como sus 60. Un mundo para ellos, un mundo, su propio mundo, así que dice que fue una época gloriosa. Hermoso. Sí, bueno, sí. Gracias. El jueves en Ovok junto a Javi Zucker. Gracias, Javi, por traerlo. Dos realidades. Europa, Argentina. Bueno, ahí vamos a juntarnos a ver la orgullo que vivimos argentino, Javi. La que vivimos cada uno, ¿no? ¿Dónde van a ver bueno. Oasis? ¿En la platea? ¿En el escenario? Sí, estás en Oasis adentro, estás agarrado a David Hoy me Holmes. preguntó si quería ir Dijiste sí. el domingo. Sí, Sí, claro. somos 8 nada Yo más. quería ir a Sí. ver Vélez River igual. No, dejate, ¿podemos ir con ¿Es a la vos a misma verlo? hora? ¿Eh? ¿Sábado a misma hora es? Y es a las 6 Vélez River. Lo quería llevar a ver a Vélez. Pero bueno, vamos a estar medio jugados. No se llega. Vamos todos con vos, Vamos todos a con ver. Javi. Nadie tiene entradas. No, Hay que- creo que vamos a ir a un lugar, al campo, a la platea. No ¿Qué sé. me importa? Ah, bueno. Sea. Ah, No sé, bueno. Donde ¿Matías sea. tiene o no? No, todavía no. Pero Nadie tiene. Qué raro. creo que vamos a tener, pero bueno. Bueno, gracias. difícil. Gracias a David. Muchas gracias. Thanks a lot. Thank you very Muchas much. gracias. Thanks. Thank you so much. It's been an absolute pleasure. And the week continues. We're off to a new restaurant now that's going to be amazing. Va a pasar We're going to genial. go to where Maradona lived. Con contactos y una moneda de esta ciudad es lo más grande. Van a ir a la casa de I'm, Maradona. I'm having my Che Guevara. No, Che Guevara tattoo on el Friday. mismo On restaurante. Friday. Did you? Fair did again. Va a ir a la Samuel casa. Beckett, Yeah. Angela Davis. Ok. Ok, va a ir a la Beckett casa y Angela del Davis. Che Guevara, del Diego. No, a la casa del Diego. ¿De y después Lascano? But did you know that Che Guevara's Yes. father? Diego, No, Che Guevara. No, padre. Che Guevara. El padre del Che Guevara. His father sí. comes from his background is he's Irish. Mira. It's Che Guevara Lynch. Claro, el Che. is his name, yeah. El padre del Che Guevara. Ernesto Guevara Huge Lynch. connection Ernesto with Guevara Argentina Lynch. and Había una Ireland. And you're going to tattoo Yeah, Che Guevara? I'm in Argentina. The same tattoo that Diego Maradona had. El mismo tatuaje. Absolutely. Se Mismo quiere tatuaje hacer- del Diego. Thank you, thank you very much. Hace Thank you. 3 días que me This estás song- preguntando. It's for you, para él, para David Hall. Ponela fuerte, Gonza, ponela fuerte. That's for you. What is it? Is it done?